A continuación A explicaremos continuación contexto explicaremos el histórico de la contexto educación histórico inicial de la en el educación Ecuador. inicial en el A Ecuador. continuación explicaremos contexto histórico. ¿Qué es la educación inicial? La educación inicial es el servicio educativo que se brinda a niños y niñas menores de 6 años de edad, con el propósito de potenciar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores y así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. En el año de 1901 aparece el método fregoliano, que fue el primer modelo teórico que llegó al Ecuador. Este método se basa en dar importancia a las actividades lúdicas para los niños, fundamentos del método fregoliano. Su método es natural y activo. Construyó juguetes con el fin de lograr objetivos educativos. Estableció un programa de juegos para padres y educadores. En el año de 1901 aparece Crisis del liberalismo y continuidad de la educación laica, año 1925 a 1960. En ese tiempo se destacan dos periodos. Uno que va desde 1925 a 1948, que está dado por la crisis global del Estado ecuatoriano. Y el segundo periodo va desde 1948 a 1960, que se caracteriza por una baja tensión de políticas y gobierno democrático sin sentido. La crisis global del Estado ecuatoriano de 1925 a 1948. Durante este periodo, la atención del país se centró principalmente en construir y restaurar la economía, dejando atrás algo tan importante como la educación que el gobierno liberal había impulsado con fuerza en años anteriores. En 1926, la Asamblea expidió la Constitución número 13, donde se proclamó un elemento muy importante para la educación infantil, y es la ley del trabajo de mujeres y menores y la protección de la maternidad. Además, aquí se impulsó la educación levantando edificaciones escolares y también se organizó el primer concurso nacional de educación primaria y normal. En el mandato de Alberto Enríquez, en 1938, se impuso el aparecimiento de nuevos hogares de menores y jardines de infantes en diferentes partes del país, y también tuvo a cargo el primer concurso de perfeccionamiento de profesores de jardín de infantes. En los años de 1937 a 1938 se evidenció una notable atención en la primera infancia y también en la Ley de Educación expedida en 1938, que considera al preescolar como una etapa de la educación. En el mandato de Carlos Arroyo del Río se intenta suprimir los jardines de infantes bajo la justificación de que el país carecía de fondos. Al igual que en el mandato de Velasco Ibarra, se suprime el decreto legislativo referente a la suspensión de los primeros cursos en los normales. La crisis global del Estado ecuatoriano de Tranquilidad estatal de 1948 a 1960. Durante este periodo se dieron 4 mandatos, el primero del presidente Galo Plaza de 1948 a 1952, donde hizo su importante labor mediante la construcción de escuelas, ya que los niños y niñas de esta época recibían clases en lugares no apropiados y de baja calidad. También se retoma el aspecto de higiene y salud, en donde se realizaron varias campañas contra la tuberculosis y la malaria dentro de las escuelas. Luego está el mandato de Velasco Ibarra en 1952, en donde se centró principalmente solo en la educación primaria, dejando al lado la educación inicial. A pesar de que el Ecuador otra vez estaba en crisis, en el año 1960 el Ministerio de Educación inicia un proceso de modernización institucional con la creación del Departamento de Planteamiento Integral de la Educación, mientras que en el ámbito de la educación inicial el aumento de centros educativos era muy poco notorio, pues en el año 1948 el país contaba con 64 establecimientos y para el año 1960 apenas se llegaba a los 102 establecimientos. Y esto se dio porque siempre en esta época se enfocaron más en la educación primaria y dejando a un lado a los pequeños. Algo muy importante que se dio también en esta época
fue los derechos del niño, que fueron aprobados en 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2008, la Constitución de la República del Ecuador reconoció a la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo. En ese entonces, se inició con el diseño técnico del currículo de educación inicial. En el 2014, se expidió el currículo de educación inicial para los subniveles Inicial 1 e Inicial 2. 2008, la Constitución. 2016, acuerdo interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que expide la normativa para la autorización de presentación de servicio de desarrollo integral para la primera infancia. En el 2017, la intervención emblemática Misión Ternura del Plan Toda una Vida, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo infantil integral, con formación de redes de aprendizaje con la participación de docentes de todos los sostenimientos a nivel nacional. 2018, publicación mensual de la revista digital Pasa la Voz, que difunde temas educativos, investigativos y de actualidad. Implementación de las jornadas de fortalecimiento docente en habilidades pedagógicas y de formación integral del niño. Acuerdo ministerial referente a la edad de ingreso de los niños a la educación inicial, el grupo 2 de 4 años. Conclusiones en el nivel de educación inicial. Ampliar atención a niños y niñas de 3 a 6 años, involucrando también a la familia en el desarrollo integral del niño, fortaleciendo las competencias técnico-pedagógicas del docente. Es importante ampliar y mejorar los ámbitos de aprendizaje según la metodología del nivel de educación inicial. Conclusiones en el nivel de educación inicial.